Buenos días, a mí me correspondió el tema nanofiltración y ultrafiltración. Los integrantes somos Diana Carolina Urbina y quienes habla Lady Sepúlveda. Entonces, ultrafiltración es un tipo de técnica de filtración que remueve las partículas coloidales y dispersas en un líquido. Al hacerlo, ellas atraviesan por una membrana aplicando mucha presión. Esta técnica es capaz de remover por encima del 90% de contaminantes dependiendo del tamaño del equipo. Si el tamaño es muy equipo, se remueve el 90%. ¿Debido a qué? A que el tamaño del poro en la membrana que se utiliza en la ultrafiltración puede remover partículas entre 0,01 y menos 0,09 micras de espesor. El principio de la ultrafiltración es la separación física, es el tamaño de esporos de la membrana, que es lo que determina hasta el punto de los contaminantes eliminados, los sólidos disueltos, la turbiedad y algunos microorganismos. Las sustancias de mayor tamaño que los poros de la membrana son totalmente retenidos. Las sustancias que son más pequeñas de los poros de la membrana son retenidos parcialmente y dependiendo de la construcción de una capa de rechazo de la membrana, la depuración mediante la ultrafiltración es un proceso en el cual el agua no depura por un proceso ni químico ni biológico, sino por filtración a través de membranas obtenidas. Aguas libres, o sea, prácticamente que no tengan nada de contaminantes ni nada de microorganismos. Bueno, aquí les hablaré acerca de algunas ventajas de la ultrafiltración, como son las de los poros de la membrana que retienen los fluidos de las partículas, como les había mencionado antes, entre 0,01 y menos 0,09 UM. También remueve por encima del 90% de los contaminantes dependiendo del equipo. También reduce costos de dispersión y reciclado, hasta un 10%. Nos permite separar partículas de alto peso molecular dejando pasar sales, partículas de bajo peso molecular. No hay recirculación ni torta de filtrado. Aquí, algunos factores físico-químicos que contribuyen al mecanismo de un rechazo de una membrana de ultrafiltración. Bueno, los factores relativos a la membrana son corte de la membrana, tamaño mediano de poro, carga superficial de la membrana, capacidad de absorción de material de la membrana y los mecanismos de rechazo de la membrana son por arrastre físico. Bueno, por la membrana, por la película formal y la película de gel, por absorción o por hidrodinámica y factores relativos de la solución de alimentación, como lo son el pH, que tiene contenido mineral, sales de tensión iónica y precipitación dióxida de los metales. Aquí en esta siguiente, los tipos de ultrafiltración, tenemos la microfiltración, que las dimensiones de las partículas tienen que ser de 10 a menos 5. En estos hallamos los coloides, las células, la filtración, las dimensiones de la filtración de las partículas tienen que ser de 10 a la menos 7. Aquí encontramos macromoléculas y virus. Las dimensiones de las partículas son de 10 a la menos 9. Y aquí encontramos minerales y sales mineralizadas. En la ultrafiltración podemos encontrar el agua, el azúcar, las proteínas. Aquí con el equipo UFTC, que es el equipo de ultrafiltración tangencial, que se compone de dos depósitos. El retenido se traslada al bombeo. Ahí se hace como una especie de filtración. Después pasamos al filtrado como tal. Y cuando empieza el filtrado como tal, se hace una limpieza contracorriente. Bueno, en aguas superficiales, la potabilización del agua, lo que hacemos es que las aguas superficiales, como lo son los pozos, los lagos y los ríos, hacemos una ultrafiltración tubular. O sea, cuando el agua viene contaminada y hay una depuración, aguas industriales, y procedemos a utilizar el MBR, que es el bioreactor de membrana y ultrafiltración tangencial de cerámica,
que es la UFTC. Aquí observaremos qué va a pasar y qué no va a pasar. Entonces, al ser positivo, la presión seguirá derecho por la membrana y en la negativa será lo mismo. Y la osmótica lo que va a hacer es generar solutos mótico-activos, que son partículas que se dispersan en el agua. Bueno, en el caso de la fórmula, para hallar la pérdida de fricción es gradial de presión de la membrana sobre densidad de flujo del agua, como podemos observar en la relación con diferentes parámetros según la ecuación de Fanning, que es la anterior dada. Nanofiltración. Es el proceso mediante el cual se hace pasar un fluido a través de una membrana semipermeable a una determinada presión. Fue diseñada especialmente para la eliminación de iones equivalentes como el calcio, el magnesio o el sulfato, con el fin de descalcificar el agua. Hay dos corrientes de fluidos, una es el permeado y la otra es el concentrado. Entonces, el permeado es aquel que pasa a través de la membrana, pero se le ha retirado los componentes cuyo peso molecular es mayor que el peso de la membrana. Y el concentrado es el fluido que no ha atravesado la membrana y que tiene concentraciones del componente. La técnica es aplicada para la purificación del agua y el agua es potable a través de nanofiltros. La función de los monofiltros es eliminar los peligros contaminantes químicos. No disminuye el caudal del agua disponible y no tiene necesidad de energía para el funcionamiento de estos nanofiltros. Para la planta de nanofiltración, en esta planta hay aproximadamente 9.120 membranas en 1.500 tubos de presión en 8 trenes. Entonces, tiene una convención del 85%, tiene una eficiencia en la reducción de carbono orgánico en un promedio del 95.5%, tiene vasos de sales para el calcio y magnesio, que varía según la temperatura entre el 20 al 55%. Entonces, tiene condiciones operativas. En ella es posible tratar algunas afluentes hasta la temperatura de 45% y mínima en el punto de congelamiento. Las membranas tienen una vida útil de 5 años aproximadamente, ese es el promedio de vida, y el caudal máximo no tiene limitaciones. Los costos de esta planta, a diferencia de los anteriores, radica que esta tiene un costo menor al de las otras debido a que se debe utilizar una presión mínima a la de las demás. Entonces, al manejar una presión mínima, se utiliza menos energía. Los costos en dólares por cada metro cúbico de agua de diario producto, pues de diario consumo, son de 400.000 pesos, de 200 a 300 dólares sería el promedio. Y la inversión en dólares con caudal de tratamiento para 17 litros por segundo es de 3.800 millones de pesos, en dólares sería 1.900.000 dólares. Que este es el costo de 17 litros por segundo. En la nanofiltración, los iones disueltos en el agua se retienen en menor medida en la que la ósmos, por eso es inversa. Por consiguiente, es un ahorro de costos de funcionamiento. Tiene bajo costos de inversión y un producido costo energético. Tiene varias aplicaciones. Esta nanofiltración tiene en la industria láctea, también tiene la eliminación de pesticidas de aguas subterráneas, eliminación de aguas subterráneas,
de metales pesados en aguas residuales, en el ablandamiento de aguas y eliminación de nitratos, la filtración de dióxido de carbono. Gracias.